saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy concluimos nuestra sección estudiando un libro en 3 partes. Y la temática de esta semana ha sido descubriendo la riqueza de Hebreos, obviamente la riqueza espiritual de la maravillosísima epístola a los Hebreos. Y hemos ya visto las 2 primeras secciones que son de corte doctrinal, las 2 primeras secciones, donde en un principio veíamos que Cristo es superior a todo, la supremacía del Señor Jesucristo y su preeminencia, el primer lugar en todo y la cúspide sobre todo. No olvidar que la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son coiguales, cosustanciales, coeternos, pero se diferencian 3 personas en un solo Dios. Y solo para efecto de plan de salvación y comprensión humana, ellos presentan la idea de la subordinación, donde el Padre es el que cobra un protagonismo excelso, el Hijo pasa a ser el Hijo por naturaleza y siervo del Padre que viene a salvar a la humanidad, y el Espíritu Santo es quien va revelando este misterio, inspirando para escribir la Biblia y al mismo tiempo trayendo convicción de pecado, justicia y juicio para salvación del perdido. Y ahí está la idea de la subordinación. El Espíritu Santo lleva hacia la fe en Cristo, y a través de la fe en Cristo llegamos a la salvación en el Padre. Pero medularmente hablando de Trinidad, hablando de deidad, hablando de Trinidad, la historia es así: Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios en 3 personas, con las mismas áreas de atributos, naturalmente Dios, cada una de las personas, y esencialmente cada uno a una misma estatura. Pero como les digo, para nuestra comprensión y acceso a salvación, en el plan de salvación mismo, se ha presentado así una subordinación, donde aquí en Hebreos el escritor nos presenta un hijo siervo que sobre todas las cosas, pese a aquello, está por sobre todos. En su segunda parte, y bueno, la primera parte no se olvide que va desde el capítulo 1 al 6, la segunda parte en la que hemos seccionado la carta para estudiarla, no se olvide que hablábamos que desde el capítulo 7 al 10, ahora Cristo es el sacerdote por excelencia. Hay un sacerdocio superior. En la primera parte, en los primeros 6 capítulos, podríamos decir que Cristo es el profeta escatológico, el profeta por excelencia, es el Dios encarnado, y al mismo tiempo la revelación misma manifiesta como imagen perfecta de Dios. Y en esta segunda parte que ya vimos el día de ayer, Él es el sacerdote, sumo sacerdote supremo, que ahora tiene un sacerdocio mucho mejor, un sacerdocio eterno, ya no sustentado en la idea antigua testamentaria, y sobre todo es el sacerdote que al mismo tiempo es el fiador, la ofrenda como prenda de garantía, capítulos 7 al 10. Y hoy va a corresponder estudiar un principio aparentemente elemental, pero que es sustancia misma que nos permite acceder a todos los beneficios de la herencia, incluyendo las grandes promesas, y también asegura la entrada a la vida eterna, el cual es la fe. Ese es el principio básico, pero realmente la fe es una sustancia poderosísima, sustancia creativa, sustancia de permanencia, sustancia de avance. Vamos a ver algo bien interesante el día de hoy con la ayuda del Señor. Tampoco pase por alto y refresque su memoria que la carta presenta al menos 5 grandes exhortaciones que son advertencias sublimes más que enfoques de pérdida de salvación.
donde en la primera parte, el primer bloque, veíamos 3, y todas relacionadas a cómo estos creyentes de corte hebreo judío, pero al mismo tiempo cristianos, se habían estancado en su crecimiento espiritual y da la impresión que se estaban volviendo a las prácticas del judaísmo. La primera, capítulo 2, versículos 1 al 4, no había que alejarse de la palabra. Capítulos 3, versículos 7 al 4:13, no dudar de la palabra. Y capítulo 5, versículos 11 al capítulo 6, versículo 20, no endurecerse contra la palabra. ¿Qué puede producir eso? Por un lado, volver a ser un idólatra, y por otro lado, ya más terrible, y progresivamente lo va mostrando, poder llegar, ni Dios lo quiera, Dios nos libre, a ser apóstatas. O sea, los dos grandes principios elementales de esta cuestión de no considerar correctamente la palabra y la persistencia en fe. Podemos volver a las prácticas idolátricas y caer en la apostasía. Vale decir, negar la fe, comenzar a objetar la verdad y movernos en mentira, y torcer la palabra a nuestra propia conveniencia y no como está escrita. No olvidarse igual que obviamente en la progresión Cristo es mayor que los profetas, porque Él es el mensaje mismo. Cristo es mayor que los ángeles, porque Él es creador y no creación. Cristo también mayor que Moisés, porque Moisés fue siervo y Él es hijo. Y al mismo tiempo, Cristo mayor que Aarón, porque Aarón fue un buen ministro, pero Cristo fue, es y será, conforme a Hebreos 13:8, Jesucristo es hoy, ayer, hoy y para siempre, el sumo sacerdote, porque es la ofrenda para activar todo lo que es el nuevo pacto. Bien, dado este redondeo de ideas e introducción, vamos a lo que compete el día de hoy. Estamos estudiando un libro en 3 partes, estamos descubriendo la riqueza de Hebreos y vamos al texto base. El texto base va a estar comprendidos Hebreos capítulo 11, versículos 1 hasta el versículo 6, y vamos a extraer la riqueza del texto. Búsquelo, por favor. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Búsquelo. ¿Ha meditado que a veces las palabras más pequeñas en Biblia son las más poderosas? Fe, para nosotros, está compuesta por solo 2 letritas. Amor, 4 letritas. Esperanza, ya un poquito más larga. Tiene aproximadamente 8 letras. Pero siempre en Biblia las palabras más breves, más cortas, no por eso dejan de ser profundas y poderosas. Vamos a ver la palabra más pequeña, pero más potente en Biblia: fe. Por lo tanto, vamos a meditar bajo el título La superioridad de la fe en Cristo. Y comprende los capítulos 11 al 13. La superioridad de la fe en Cristo. Habiendo encontrado el texto base, daré lectura, como estoy autorizado, en el nombre del Señor Jesucristo, para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su palabra a la letra dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Yo creo que usted, si es que tiene la Biblia a su mano, leyó junto conmigo y leyó meditando lo que estaba leyendo. Pero también usted escuchó atentamente lo que yo he leído. Y ya de entradita, estos primeros 6 versículos de esta sección, desde el 11 al 13, donde concluye el escritor esta maravillosa epístola, se va a dar cuenta del potencial que es la fe, lo que transmite la fe. Extraordinario, extraordinario. No se olvide, por ejemplo, que hablando de las exhortaciones o advertencias sublimes, ya veíamos 3 en la primera parte, y todas relacionadas al acercamiento hacia la palabra. ¿Con qué calibre de fe nos acercamos a la palabra? Creer a las promesas de Dios. Ahí va el punto. También veíamos en la sección número 2 que aparece una 4ª advertencia sublime y exhortación, que era no pisotear la palabra, a no menospreciarla, a no fallar en considerar el sacrificio de Cristo. Y eso estaba en el 10:26 al 39. Y fíjese que es importante observar esto, porque esto es un llamamiento a la fidelidad. ¿Cómo cerraba la sección anterior, que era doctrinal, en el 10:39, para entender cómo comienza la sección práctica a partir del capítulo 11? El 10:39 dice, en esta tremenda advertencia: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué está diciendo el escritor? No somos como los apóstatas, que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Escuchó? La fe, una de las primeras cosas o resultados que produce es preservación del alma. Ejemplo sencillo: a ciertos alimentos, para que duren en el tiempo y los presentan en el mercado, en el comercio, les echan ciertas sustancias llamadas preservantes, y así los alimentos se mantienen sin descomponerse largo tiempo. Pues bien, para que nosotros no nos descompongamos espiritualmente y fracasemos y finalmente volvamos atrás, que era la advertencia hacia esta gente, no que ya estaban condenados porque habían pisoteado la palabra ni la sangre de Cristo, sino que le ponía ejemplos de gente que sí lo había hecho, para amonestar en sentido positivo a los receptores de esta carta, para que avancen por la fe, crezcan por la fe y se preserven en base a la fe. El camino no es hacia atrás, es hacia adelante. Voy a usar un chilenismo: para atrás no rinde, para adelante sí. Y voy a usar otra figura: para arriba es la cosa, porque para abajo está que arde. Aleluya. ¿Se fija? Y ahora comienza esta sección práctica. Ya enseñó todo lo relacionado a cómo consideramos la palabra, a cómo consideramos a Cristo en esta ecuación, el supremo, el preeminente. ¿Cómo nos relacionamos con esa palabra? Entiéndase, en un sentido primario, hacia los receptores originales, hebreos o judíos, cristianos, que se habían estancado espiritualmente, estaban en infantilismo espiritual, tendiendo a retroceder, cayendo nuevamente quizá algunos en idolatría y otros en el peligro de la apostasía. Para nosotros ahora, las lecciones objetivas, la riqueza del texto para nuestro fortalecimiento espiritual,
No podemos repetir errores y las amonestaciones son hacia adelante. Avanza, por eso el mensaje central está en el 6.1, que enfoca que tenemos que ir a la perfección, a la madurez. Ya no podemos ser, como decía en el capítulo 5, niños inexpertos, que están solo en los rudimentos, que no quieren avanzar, que quieren siempre estar como niños, con carácter de niños, con pataletas de niños, con inmadurez de niños, debiendo ya ser maestros. Y no considere maestros necesariamente maestros bíblicos en el ministerio de la palabra. Vale decir, el escritor está diciendo, debiendo ser ya gente madura, gente que ha ido siendo perfeccionado en el amor y la obediencia. Todavía necesitan leche, necesitan la sustancia básica, porque no ha sido capaz de desarrollar un estómago espiritual para comida sólida y contundente. Tengo que volver a repetirle las cosas básicas, pero lo hago por amor para que ahora avancen y se proyecten. Y ahora, en la sección práctica, nos va a enseñar a cómo realmente poner todo esto en perspectiva y traerlo a una aplicación correcta. ¿Ah? Note algo, por favor, cómo cierra la sección que hemos leído. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hagamos un análisis. Por ende, la fe agrada a Dios. La fe es algo agradable para Dios. Una vida de fe equivale a un corazón divino, contento, agradado. Cuando hay hombres y mujeres de fe genuinos, Dios se agrada, Dios se complace, Dios se contenta, Dios se siente grato. Es como que Dios dijera, ese es mi hijo, esa es mi hija. Le transmito algo muy sencillo al papito y la mamita. ¿Acaso no se siente, y no quiero usar la palabra orgulloso? Esa palabra uno tiene que sacarla del léxico, del diccionario, de la enciclopedia de nuestro corazón. Esa palabra orgullo, quítela, que fue la palabra que perdió a el ángel querubín, que llegó a ser Satanás, y que el Señor lo reprenda. Cambiemos esa palabra orgullo por privilegio. ¿Acaso no se siente privilegiado, privilegiada, cuando sus hijos o un hijo suyo es destacado, por ejemplo, como un excelente alumno, con un excelente desempeño académico, o quizás en el deporte, cuando su hijo es una persona destacada en el deporte? O usted mismo, yo mismo como padre cristiano, cuando vemos que nuestros hijos van creciendo en el temor de Dios, en la integridad delante de Dios y de los hombres, donde tienen tremendas luchas, dado el sistema en el que estamos, una juventud que va hacia el despeñadero, leyes que oprimen al pueblo de Dios, corrupción en todas las esferas, la droga instalada en cada escaño, y ver que nuestros hijos se mantienen pese a todo por la fe, ¿acaso a usted no le trae satisfacción? ¿Se siente privilegiado, privilegiada de ser padre de ese niño, de ese hijo, de esa hija? Bien, la fe produce algo similar en el corazón de Dios. Es como Dios dijera, ahí está mi hijo, ahí está mi hija dando testimonio de mí. Y aunque está sufriendo, padeciendo, en conflicto, en tentaciones, en luchas, en debilidades, cada tanto viene esa naturaleza caída que lo comienza a turbar y todo, pero ahí está dando la buena batalla de la fe. Me siento privilegiado de tener estos hijos. Entonces, conforme a Hebreos 11:6, que prácticamente es como el versículo clave junto al 1, la fe agrada a Dios. Pero escuchen lo que voy a transmitir. Fe sin obediencia no sirve. Por eso que hay un área práctica. Ahora el escritor nos va a enseñar a poner por obra lo que es la fe. Va a bajar desde las nubes el avión de la fe y lo va a aterrizar hacia la pista de aterrizaje. No podemos ser cristianos que andemos arrebatados ya en el cielo y no teniendo los pies bien puestos en la tierra. Es como que el escritor dice, mire, ya le puse todo lo teórico, le puse todo el marco teórico, todo el marco doctrinal, para que salgan de su estancamiento espiritual, para que crezcan y lleguen a ser los siervos, los hijos y el pueblo que Dios quiere. Ahora vamos a la parte práctica.
cómo se vive en fe, cómo se avanza en fe, cómo se proyecta en fe y el resultado de esta fe como gloria final hacia nuestras vidas. Fe sin obediencia es fe muerta. Y ahí se entiende el contexto del capítulo 2 del libro del Evangelio Práctico, porque así le podemos decir a la carta o epístola de Santiago. Cuando dice que si no hay una demostración de fe, es como que haya un cuerpo muerto sin espíritu. Fe sin obra es cuerpo muerto, pero fe más obra es un vivo. Y no estoy diciendo, aquí hago nuevamente un paréntesis, no estoy diciendo que fe más obras es igual salvación, porque salvación es igual gracia. Efesios 2, 8 y 9, Pablo el apóstol claramente dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe, esto es por medio de la fe en Cristo que se abre la puerta de la gracia a la salvación. Fuera por obra o mérito no tendríamos nada que hacer, sobre todo los pobres. Los ricos llevarían la ventaja, porque realmente pueden hacer millones de obras de beneficencia y nosotros a veces apurados tenemos solo las migajas. Sin embargo, si soy hombre de fe, si usted es mujer de fe, va a demostrarlo con hechos, con obras, con fruto. Entonces Santiago dice que tiene que haber demostración de fe. Y eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Abraham, por ejemplo. Abraham jamás fue justificado por las obras, sino que 2.23 de Santiago dice que fue justificado por la fe. El tema es que en el Antiguo Testamento, y por eso Cristo es superior, bajo la ley, la obra hecha en fe de manera correcta traía una justicia temporal. Pero los que murieron en el Antiguo Testamento murieron con la fe en Dios. Por eso fueron salvos. Abraham, cuando en Génesis 22 va a sacrificar a su hijo en el monte Moriah, hace una demostración terriblemente contundente de fe y de obediencia. Entonces, escúcheme por favor. Ahora sí, fe por obediencia es igual justicia. Esa es la ecuación. Fe por obediencia es igual justicia. Y aquí no hay un más. La evidencia de la fe es la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el escritor. Se lo repito. Fe por obediencia es igual justicia. La evidencia de la fe es la obediencia a los dichos, palabras y acciones de Dios. Veamos la contraparte. Decimos que la fe agrada a Dios, pero ¿qué pasa con la obediencia? Usted en casita revise todo el contexto de 1 libro Samuel capítulo 15, pero para mí 1 libro Samuel capítulo 15, 22 marcó el antes y el después en la vida del primer rey de Israel, Saúl. Había recibido la orden de arrasar con Amalek, el pueblo enemigo de Dios de aquel tiempo. Y la orden era clara. Desde el rey hasta los animales tenía que arrasarlo. Y él se sintió mejor y más grande que Dios. Ese es el error que cometen muchos. Se sienten más dignos y más grandes que Dios. Cuestionan a Dios en sus dichos y en sus decisiones. Y se ponen en el lugar de Dios. Salva la vida al rey. Salva la vida de niños. Respeta animales. Y más encima, le quita el trabajo, hace el oficio de Samuel, que ministra, y ese fue un error terrible. Y más encima se levanta un monumento a la obra que había hecho. Eso es la exaltación del ego en su máximo esplendor. Y dice Samuel, ¿qué son esos balidos, esos ruidos que escucho? ¿Se complacerá tanto Dios en sacrificio de animales, grosura de carnero, de todas esas cosas? No, Dios no se siente agradado, no se siente complacido, no se siente cómodo en sacrificios externos vanos, si no hay fe con obediencia involucrada. Y dice no, que Dios sí se siente grato en la obediencia. Vale decir,
La obediencia complace a Dios. Y ahí en adelante el relato dice que fue desechado Saúl por desobediencia. La obediencia complace a Dios. La fe agrada a Dios. Por ende, fe por obediencia es igual justicia de Dios a nuestro favor. Pero al mismo tiempo, hacia Dios, fe por obediencia, ambas cosas trabajando ligadas, por un lado agradan a Dios y complacen a Dios. Por eso Dios en este capítulo 11 va a presentar su salón de la fama de la gente de fe y obediente. El salón de la fama de los héroes de la fe. Por eso aquí comienza la sección práctica, ¿bien? Ahora, centremos nuestra mirada en el versículo 1 y obviamente el intervalo son ejemplos de fe. ¿Cuál ejemplo de fe pone? La fe de Abel. ¿En qué momento? En el sacrificio. Génesis 4, cuando presentó ofrenda. Después pone la fe de Enoc, donde se habla de Enoc previo al diluvio, ya en todo lo que es el contexto del capítulo 5, se nos habla de un Enoc que vivió una vida obviamente en fe y obediencia. Por eso agradó a Dios, se fija el detalle de lo que dice el versículo 5, agradó a Dios y Dios se lo llevó. Ahí está el ejemplo del salvo, que lleva una vida agradable a Dios, no porque hagamos obras demostrativas externas, no, sino que por fe, cada vez que fallamos nos arrepentimos, pedimos perdón, hemos pecado y avanzamos pese a los obstáculos. Halló gracia ante los ojos de Dios, recibió justicia de parte de Dios y es el ejemplo del salvo por gracia, pero que en vida demostró su fe y obediencia. Entonces pone dos grandes ejemplos ya al inicio, Abel y Enoc, y prácticamente lleva los ejemplos de manera progresiva. ¿Qué dice el 1? Y aquí vamos a empezar a desentrañar. Aquí viene una definición de fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fe por obediencia es igual justicia. Fe por obediencia es igual el corazón de Dios agradado y complacido. Fe por obediencia es igual buen testimonio delante de Dios y de los hombres. La fe salva, la fe testifica. La obra demuestra salvación y testifica fe. Ese es el orden. Definamos. ¿Qué nos está diciendo aquí este escritor incógnito? Nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que la fe es certeza, número 1. Y nos está diciendo claramente que la fe es convicción, número 2. Y prácticamente son sinónimos y complementos, pero con ciertas notables diferencias que nos ayudan a sustentar algo. La fe se sustenta en dos bases maestras. La fe bíblica se sustenta en dos bases maestras. Primero, la certeza y segundo, la convicción. Certeza es seguridad, convicción también es seguridad, pero vamos a mostrar las pequeñas grandes diferencias que enriquecen esto. Certeza como seguridad involucra certidumbre, es decir, no hay lugar a la duda. La certeza como seguridad y certidumbre no deja lugar a la duda. Por eso volvamos a Santiago en el capítulo 1. ¿Alguien tiene falta de sabiduría? Bien, perfecto. Pídala a Dios, pero no dudando. No puede haber fe y duda al mismo tiempo. Es una o la otra cosa. Ya habiendo duda, no hay fe. Y dice, no sean de doble ánimo, no tengan dos ánimos, no sean bipolares, no tengan dos almas. No puede haber una parte en nuestro corazón alimentada por la fe y la otra parte por la duda, no sirve.
o es fe o es duda. Definámonos. Entonces, la primera base maestra, certeza o seguridad, pero en base a certidumbre, no hay lugar a la duda. Por lo tanto, la certeza a la que aplica este escritor involucra un conocimiento claro y seguro. Conocimiento claro y seguro. Y como sinónimo, también tiene que ver con la idea de evidencia. La certeza es lo que da evidencia de fe. Y esta evidencia de fe se transmite en 3 líneas: constancia, fidelidad y veracidad. Como no hay lugar a la duda, yo doy evidencia de lo que Dios ha dicho por su palabra, yo lo creo y lo practico. Y esto me da constancia. Palabras sencillas: avanzar pese a todo. Fidelidad. No que no le vaya a fallar a Dios, sino que voy a tener la capacidad de reconocerme cuando fallo, de recibir el aliento divino a través del Espíritu Santo y el perdón y seguir adelante hacia la meta. Y veracidad. Esta certeza y veracidad como evidencia nos liga también a la verdad, a la esperanza. Por eso 1 Corintios 13:13 dice que lo que permanece eterno es el amor. Pero hoy por hoy la vida cristiana debe trenzarse en 3 fundamentos principales: la fe, la esperanza, el amor. Estos 3, pero el mayor es el amor. La fe nos proyecta, el amor nos da resistencia, pero la esperanza nos produce paciencia. Entre lo que Dios ha dicho a cuando Dios cumple lo prometido. Vamos a la segunda base. Convicción también equivale a seguridad, pero esto tiene que ver más con convencimiento. Convencimiento. Y este convencimiento trae el sentido de creencia sólida. Allá la certeza no deja lugar a la duda. La convicción es una seguridad de fe, donde hay una creencia absoluta. Pero obviamente ¿en quién? En Dios y su palabra. ¿En qué más? En la obra de Cristo en la cruz y en la permanencia del Espíritu Santo en mi corazón, que me da testimonio de hijo. Por lo tanto, esto tiene que ver con un convencimiento y creencia firme y sólida. Es el acto de estar seguro, con pleno convencimiento. Otro sinónimo es persuasión. Allá la primera tiene que ver con evidencia, es una demostración. Acá es una persuasión, aquí es algo interno que me lleva a una práctica de fe. La persuasión tiene que ver con un principio, con un ideal profundo, arraigado, de firmeza. Esto es un arraigarse, un enraizarse en los dichos de la palabra de Dios y permanecer ahí, pese al viento doblarse pero no quebrarse, y por fuerte el temporal, con buenas raíces de fe en la palabra y en los dichos y obra de Dios, jamás seremos desarraigados. Por lo tanto, quiero presentar este pensamiento. Esto es propio, todo esto yo quiero que lo entienda, todo esto se ha desarrollado de manera personal. Pero también quiero transmitirle este pensamiento muy propio mientras preparaba el devocional de hoy. Escuche bien, la convicción es la raíz del árbol llamado fe y la certeza es su fruto. Aleluya. La convicción son las raíces de la fe. Este árbol se llama fe. La convicción son sus raíces y la certeza es el fruto. Vale decir, debemos avanzar firmes y constantes. Debemos avanzar firmes y constantes. Es por eso que en esta sección práctica, el capítulo 11 nos presenta principios y ejemplos de fe. El capítulo 12 nos va a presentar a la nube de testigos. ¿Quiénes son la nube de testigos? ¿Los de fuera? No. La nube de testigos son
los héroes de la fe del capítulo 11. A veces se predica que tenemos nube de testigos, que es la gente del mundo, los vecinos, la comunidad, los familiares que nos observan en nuestra práctica cristiana del día a día. Eso es una observación propia, pero lo bíblico, lo centrado al texto, porque estamos descubriendo la riqueza del texto, plantea que la gran nube de testigos son los héroes de la fe, son los del salón de la fama de la fe, que comienzan con Caín, continúan con Abel, después viene Abraham, va a aparecer un Moisés, va a aparecer en el 11:37 un Isaías aserrado, porque la tradición dice que Isaías en el ministerio del perverso rey Manasés fue cortado por la mitad. No lo dice literalmente, pero lo plantea. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes, errando por los desiertos, por los montes, y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque estaban a la espera de Cristo. Ahora Cristo viene, hace la obra, y ahora sí que ellos alcanzan esto, porque serán resucitados para gloria, y a nosotros, los que estamos vivos, estamos en la esperanza. Y esto es lo que transmite el escritor a los receptores de aquel tiempo. Y cierra diciendo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y así comienza el capítulo 12. Por tanto, puestos los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo en derredor, alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está transmitiendo? Que la gran nube de testigos son los héroes de la fe del capítulo 11. Pero por muy grande testimonio, ellos murieron en la esperanza. Pero nosotros vivimos esa esperanza porque ya Cristo hizo la obra. Pero por grande el testimonio de todos los héroes de la fe, que son muchísimos, acá Cristo es el máximo ejemplo de fe. Es el modelo a seguir. Es el norte de la brújula. Es la vida perfecta que nos perfecciona, y es el ideal de la fe que debemos alcanzar avanzando y creciendo en la gracia. Y finalmente el capítulo 13 nos va a mostrar la práctica de la fe, cómo comienza, y es hermoso ver que Reina Valera 1960 nos va mostrando subtítulos. Deberes cristianos, eso habla de servicio. Entonces, ¿cómo se demuestra la fe práctica? Se demuestra creyendo, obedeciendo, avanzando y practicando un servicio a Dios. Pastor, pero que yo no soy ministro. No. Aquí no se trata de los únicos que tienen servicio son los ministros de Dios. Aquí los hijos de Dios, cada uno presta un servicio a Dios. Y congregarse no es prestar servicio a Dios. El servicio a Dios es, por medio de la fe, demostrar una vida transformada. Entonces, note aquí por favor, capítulo 11 nos presenta los principios y los ejemplos de la fe. Capítulo 12 nos muestra que hay una nube de testigos, obviamente, en donde nos lleva a la constancia de la fe. Ya evidenció una nube de testigos en base a los ejemplos de fe de los héroes de la fe en el capítulo 11, y ahora nos lleva a una constancia de fe. Por eso en el capítulo 12, a partir del versículo 12, está el subtítulo, los que rechazan la gracia de Dios. Y ahí aparece la gran última advertencia o amonestación o exhortación. Fíjese. ¿Y qué más pasa aquí? Se nos dice que ahora tenemos que llevar una práctica de fe. Capítulo 13. Y si usted la lee con calma, después dice que hay que acordarse de los presos,
hay que vivir un matrimonio honroso, hay que tener costumbres que no sean de avaricia, hay que acordarse de los pastores, que mejor no hablo de aquellos para algunos. Pone a Jesucristo como el preeminente en el versículo 8 y el eterno. Después en el versículo 9, cuidado con ir con doctrinas ajenas. Después nos presenta la grandeza del nuevo altar en Cristo, la hospitalidad. Nuevamente el 17, la obediencia a los que van por delante. El versículo 18, la oración continua. Y finalmente, como este hombre estaba preso en el versículo 9, también ruega las oraciones y la agradece en función de él. Y finalmente el 13:20 al 24, las bendiciones y las salutaciones finales, donde hay pistas que pareciera que fue el apóstol Pablo, pero dejémoslo ahí. Volvamos acá. Entonces, capítulo 11, principio y ejemplo de fe. Capítulo 12, nube de testigos que nos lleva a la constancia de la fe. Y el capítulo 13, como hablamos de que la fe tiene que tener evidencia, se evidencia a través de la práctica de la fe. ¿Y cómo se demuestra la práctica de la fe? En un servicio en amor a Dios y al prójimo. Servicio de amor a Dios y al prójimo. Entonces, esta sección práctica nos va a enseñar el sentido de resiliencia, que es sobreponernos a los tiempos difíciles, pero al mismo tiempo el sentido de persistencia. Y la persistencia es avanzar pese a todo. La persistencia es continuidad, subsistencia, perseverancia, perpetuación. Vale decir, caminamos hacia la vida eterna. Y para ir concluyendo y dando las lecciones objetivas finales, quiero centrar también mi mirada en algo bien elemental, pero también importante, la advertencia que les decía, que está en el 12 y comienza en realidad desde el versículo 14, porque el 12 involucra una oración y un consejo sano. Levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, hacer sendas derechas. Y ahora dice, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Perseverancia, esto tiene que ver con perseverancia. Seguir la paz es como cuando uno sigue una presa y no descansa hasta alcanzar esa presa. Los cazadores saben de lo que hablo. Acá es avanzar, crecer en santidad, pero la santidad se manifiesta, y por eso aparece el capítulo 13, en una vida de servicio a Dios. La santidad es la consagración, pero la consagración se demuestra en un servicio práctico, en un servicio activo, en una vida realmente transformada. En esta advertencia, exhortación o consejería sublime, se enseña a no desobedecer la palabra. 12, 14 al 19. Por lo tanto, ¿qué significa esto de no desobedecer la palabra? Todo este pasaje tiene un pensamiento clave que es la gracia. La gracia. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a la palabra de nuestro Dios, no rehusar escuchar el consejo de la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios es la que faculta la gracia. ¿Por qué? Porque si por fe somos capaces de obedecer, ¿qué es lo que estamos obedeciendo? Por fe, la palabra de Dios, las promesas de Dios y la comprensión de la obra magna de Dios que fue enviar a su Hijo a la cruz por nuestra causa. Entonces esto va a producir precisamente que nosotros entendamos esto de una gracia en base a una perseverancia de fe para vida eterna. Y pone el contraste entre Moisés y Cristo. Es bien especial, pero de una manera tan sublime, que incluso el versículo 24 nuevamente habla de Abel. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada acá habla mejor que la de Abel. Se decía de la sangre de Abel que la sangre de Abel clama justicia, en el sentido de venganza. Venganza no significa con una mirada negativa que Dios destruya al que me hizo el daño.
Esa venganza tiene que ver con justicia. Señor, hazme justicia por el daño recibido. Es diferente. Entonces, si la sangre de Abel clama esa venganza en el sentido de justicia, la sangre del Señor Jesucristo es mucho mayor y mejor, porque a través de ella vino la justicia, pero la sangre de Cristo clama gracia. Es como que la misma sangre de Cristo dijese: Padre, hice la justicia, puse la paz entre creador y creación. No te olvides del poder de mi sangre para salvar, de la virtud para justificar. Y ahora activa tu gracia para salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y en esta advertencia, en esta exhortación, se van poniendo aquellos ejemplos. Se va poniendo el ejemplo entre la ley, la gracia, el monte de salvación y el monte del terror. Y da a entender también la remoción de las cosas materiales hacia la gracia de la abundancia de las cosas espirituales. Pareciera que incluso el Espíritu Santo estaba iluminando al escritor frente a la pronta caída de la toma de Jerusalén y el templo. Es como que dijese: mire, el templo es extraordinario, el templo es sublime, el templo es maravilloso en lo físico, el templo de Jerusalén. Pero una vez removido el templo, la fe será puesta a prueba. Pero hay un templo mejor y más sublime, un santuario absoluto, donde Cristo es el preeminente, el supremo, donde es el sacerdote por excelencia, es la ofrenda por causa del pecado, es la justicia de Dios al mundo y de los hombres ante Dios. Y ahora Cristo, por la fe, es la base, la estructura, el principio, el fundamento, la demostración, el ejemplo y también el que capacita como modelo para vivir una vida agradable y consecuente a Dios, su palabra y su obra. Bendito sea el nombre del soberano Dios. Quiero cerrar con 3 conclusiones y una lección final. Conclusión número 1. A través del estudio de la riqueza de esta maravillosa epístola, descubrimos que en sus 3 secciones, Cristo supremo, superior, preeminente, Cristo sacerdote por excelencia, y la fe, que es un árbol de grandes raíces y preciosos frutos, en el equilibrio de doctrina y práctica, nosotros podemos fundamentarnos para una vida de madurez espiritual. Conclusión número 2. El escritor inspirado, aunque incógnito, era un experto en el conocimiento de la ley, pero al mismo tiempo se ve que era un hombre genuino, transformado en la gracia. Nos lega una enseñanza maravillosa, que si lo estudiamos en el contexto, enriquece nuestra vida espiritual. Conclusión número 3. Si no estuviese la epístola a los hebreos dentro de la luz del Nuevo Testamento, poco sentido tendrían las prácticas ceremoniales y sacerdotales del Antiguo Testamento en las sombras de la revelación. Lección final. Si queremos vivir una vida realmente segura en las manos de Cristo y que proyecte un crecimiento y madurez espiritual, Hebreos es la medicina que diariamente debiésemos consumir, tomar una prescripción médica cada 8 horas, recordar lo que este libro extraordinario nos enseña, avanzar, persistir, continuar, perseverar.
Llevar una vida transformada no significa siempre andar con una Biblia bajo el brazo o vestido de una manera recatada frente a un mundo que ha enloquecido. No, la vida cristiana no se sustenta solo en demostraciones externas. La vida cristiana parte en el fundamento del nuevo nacimiento, pero nos proyecta hacia el crecimiento y la gloria con Dios. Espero haber aportado un granito de arena para su crecimiento y formación espiritual. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes. Fede Erratas, en el devocional, cuando hablaba de los héroes de la fe, debí decir comienzan con Abel y continúan con Enoc. Dije comienzan con Caín y continúan con Abel. Error técnico, Fede Erratas, corrijo.